presenta WowMX.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante, porque si hay una actividad que se ha convertido desafortunadamente en un deporte extremo que día a día, semana a semana nos sorprende, es el periodismo. Y en ese sentido, curiosamente, se habla mucho de la protección al periodista, pero el año pasado recordemos que cuando se extinguieron los fideicomisos, también se acabó de alguna manera con todo lo que se daba de protección al periodista. Al día de hoy todos están comprometidos con la libertad de prensa, el periodismo, la información, pero cada vez nos enteramos de que los periodistas son asesinados, son violentados en sus derechos, y bueno, ni hablar de el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que hoy por hoy tienen la huelga más grande de la que se tenga conocimiento. En ese sentido, voy a saludar a dos grandes amigos, al periodista Rodolfo Franco. Rodolfo, muchas gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo por aportar en beneficio del gremio. Al contrario, Alejandro, es un placer para mí poder platicar con ustedes y estoy a la orden. Gracias. Y por el otro lado también, amigo de muchos años, Alberto Quiroga, columnista y sobre todo una persona que sabe y conoce de la comunicación. Alberto, gracias por aceptar esta charla. Al contrario, Alejandro, gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. Supongo que va a estar súper interesante viendo el currículum de Rodolfo. No, eso sí, es impresionante. Y antes de iniciar, Rodolfo, hay algo que me llama la atención. ¿Qué fue lo que te motivó al periodismo? ¿Por qué en un momento dado el pequeño Rodolfito se dedicó a los medios de comunicación, a llevar la información y sobre todo ser parte de la noticia? Bien, fíjate, dice una premisa, te voy a contestar, Alejandro y Alberto Quiroga, un placer estar en comunicación contigo. Dicen que el periodista no debe de ser la nota, el periodista no debe de ser la noticia. Sin embargo, en esta ocasión lo vamos a hacer. Mira, lo comento de manera muy sintetizada. Cuando yo estaba estudiando la preparatoria, 3 compañeros y yo, es decir, 4, elaborábamos una revista en la preparatoria que se llamaba Opinión. Es decir, que la vocación del periodismo estaba innata, ya la llevaba en mí. Me gustaba mucho escribir poesía, lo sigo haciendo, pero en aquella época lo que hacía era escribir poesía. Sin embargo, cuando tuve que elegir la carrera, mi padre me dijo que pues, el de periodista me iba a morir de hambre y por lo tanto mejor estudiara otra carrera, me sugirió la ingeniería civil. En mi época, las decisiones de los padres se acataban. Y entonces me fui a México, a la UNAM, estudié ingeniería civil. Nunca abandoné el ejercicio del periodismo porque yo trabajaba, les doy como dato, yo trabajaba en la Dirección General de Aeropuertos y había un periódico mural que estaba totalmente abandonado. Le dije al director, que sí, por cierto, primo del extinto presidente de la República, Miguel de la Madrid, Hurtado, y le dije que si me permitía pues, actualizar ese periódico mural. Y entonces, de la manera más rupestre, yo me dedicaba a comunicar con los compañeros de la Dirección General de Aeropuertos lo que estaba aconteciendo en los diferentes rubros en los que trabajaba esa dependencia. Pasado el tiempo, yo tuve siempre el deseo, la inquietud de poderme realizar con aquel sueño de ser periodista. Y llegada a la edad de los 40 años y mi empresa constructora consolidada, dije, es el momento de hacer realidad ese sueño. Y entonces me dediqué al periodismo, así sin más te lo puedo decir, así me dediqué al periodismo. La constructora la hice a un lado, dije, me ha servido como soporte económico para poder vivir
y entonces ahora voy a hacer lo que siempre he querido hacer, periodismo. Y en aquella época yo ya era fuente de diferentes medios de comunicación por mi actividad profesional, por mi actividad gremial en la Cámara de la Construcción, en la Canacintra, en la Coparmex. Fui presidente de diferentes asociaciones, me entrevistaban, y un día que estaba en un programa de la Canacintra, donde yo platicaba sobre los productos que tenía la Canacintra, el director de Televisa Aguascalientes me invita a hacer una cápsula ya como editorialista. Le gustó mi estilo y dije, esta es mi gran oportunidad. Y de entonces a la fecha, Alberto, Alejandro, me he dedicado, tengo 62 años, me he dedicado al periodismo, que desayuno, como y ceno. Es mi pasión el periodismo. Así como a alguien le gusta jugar golf o tenis o el dominó, pues mi pasión es el periodismo. Y le dedico 7 días de la semana a este noble oficio. Yo no soy periodista de estudios, me fui haciendo poco a poco, pero he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Fíjate, Alberto, que ya estás escuchando a alguien que, como nosotros, no nacimos periodistas, no nacimos comunicadores, pero nos fuimos orientando a este servicio, porque realmente la información es un servicio. En ese sentido, Alberto, tú como un novel escritor de columnas en medios de comunicación, en primer lugar, ¿qué te ha llevado a estar en estos medios? Pues mira, Alex, de hecho, ahorita que estaba escuchando a Rodolfo, pues creo que vamos muy de la mano. Yo también estudié ingeniería. Ahí, a diferencia de Rodolfo, yo no acaté lo que quería mi papá. Mi papá quería que estudiara yo en la UNAM, y yo lo estudié en la UNAM, estudié en la Universidad Metropolitana, pero él no me impuso la carrera, pero sí me dijo, tienes que estudiar en la UNAM. Ahí sí no le hice caso y me fui a la UAM, si no seríamos también, compartiríamos el alma mater, pero yo soy ingeniero industrial. Pero me llama mucho la atención lo que comentas. Hay una palabra que creo que es clave y que es muy importante, y es la vocación. Sí. Podemos hacer muchas cosas, pero tenemos una vocación, tenemos un llamado. Y respondiendo a tu pregunta, Alex, ¿qué nos lleva a comunicar? Pues precisamente esa vocación, esa necesidad de transmitir lo que queremos, ¿no? Yo, al igual que Rodolfo, claro, en una dimensión pues mucho más modesta, podríamos decir, también colaboraba en los periódicos de las empresas en las que estuve. También estuve en Canacintra, me encantaba escribir, me encantaba redactar. Claro que a mí pues la vida me fue jalando hacia otro tipo de colaboraciones, no periodísticas, sino escritos más de desarrollo empresarial y de desarrollo personal. Pero admiro de veras esa emoción que transmite Rodolfo y esa vocación que creo que nos hace falta a muchísimos de repente, y que es fundamental para que hagamos las cosas bien, que le pongamos el corazón y que le entreguemos todo el alma. Siempre he hablado que es parte de la razón, el tesón y el corazón lo que nos mueve. Ahora, Rodolfo, tú estás ya en un momento dado en que tú tienes un contenido que dar. Ya no estás propiamente participando de un medio, sino es tu medio, es tu información, es tu edición. ¿Qué tan fuerte es el compromiso contigo más que y obviamente con la sociedad, pero digo, ¿qué tan fuerte es el compromiso contigo? Bien, déjame decirte que yo comencé esto, como les decía, como un sueño, como un anhelo. Yo lo veía como un hijo. Cuando formé la empresa de comunicación, yo lo veía pues, como una diversión. Llegó un momento en el que la responsabilidad de los compañeros que trabajan conmigo me llevó a la dimensión de que tenía 2 responsabilidades. Una, con el lector propiamente. Mi trabajo ha sido más orientado hacia la investigación, el análisis político es mi especialidad, y la otra es mantener informado a las personas
con un elemento muy sustantivo que siempre les he dicho a los compañeros. Si no te consta, no lo escribas. Si no lo has visto, no lo digas. No porque lo escuchaste. Y coloquialmente se dice tener los pelos de la burra en la mano. Y entonces mi compromiso ha sido mantener el nivel de calidad informativo, de investigación y de análisis con el que yo inicié y tuve un boom, te puedo decir, porque tuve un programa de radio, en radio abierta, me invitaron a colaborar y tuve un gran boom antes de que yo hiciera mi propia empresa. Y eso he tratado de mantener, la calidad de la información, la objetividad lo más que se pueda de la información. Pero luego observé que la empresa había crecido y que ese niño de pañales ya era un adolescente, porque la empresa tiene 17 años que se constituyó y ahora es una doble responsabilidad con la gente, capacitarlos, orientarlos, estandarizar la calidad de la información, que es lo más difícil, generar una mística y un compromiso, y como en todas las empresas, la misión, la visión, el objetivo, así los tenemos trazados en la empresa. Créeme lo que soy muy purista en el uso de las palabras, cuido mucho el lenguaje que manejan nuestros reporteros, nuestro personal que colabora, y entonces yo digo, hay una doble responsabilidad ya. Una es conmigo mismo, porque este sueño, mira, hay un dicho que dice, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Se cumplió. Y entonces este hijo que ya es adolescente, ahora debo de cuidarlo que no tenga malas compañías. Wow. Que no caiga en los vicios, que no caiga en las drogas, que aprenda a caminar y a trabajar por sí mismo. Y la responsabilidad que yo tengo en este momento y los dos objetivos es que el día de mañana, que por mi edad, por la propia edad que te va limitando a realizar las cosas, la empresa tenga personas que puedan seguir esa filosofía que se ha trazado. Esa es la responsabilidad. Calidad de la información, objetividad, documentar todo y que siga creciendo la empresa. Son las dos responsabilidades, los dos objetivos que tengo trazados. Excelente. Y fíjate, Alberto, yo creo que hay aquí una proyección a tu futuro, porque en un momento dado, si le ponemos 10 años más, vas a estar como Rodolfo. En ese sentido, ¿qué le preguntarías, Alberto, a Rodolfo de lo que ha vivido que te pueda llevar a ti a ser también un empresario en la comunicación? Claro, Alejandro, hay algo muy interesante que yo le quisiera preguntar. Rodolfo, ¿cómo te reinventas? Tocas temas que son interesantes, que son muy del ambiente empresarial, tocas temas como calidad, capacitación, desarrollo. Me encantó la analogía que haces en cuanto al crecimiento, ¿no? Un bebé de pañales que ahorita está en la adolescencia. Así es. Que está buscando, estás cuidando que no tenga malas compañías. Así es. ¿Cómo le haces, Rodolfo, para reinventarte constantemente? Para no caer, por ejemplo, estás hablando de una empresa de 17 años. Sí. Las estadísticas empresariales son tremendas, ¿no? 8 de cada 10 nuevas empresas fracasan antes de 3 años. Sí. Solamente 2 de cada 100 llegan a la tercera generación. Tú estás hablando ya de heredarla, o sea, me encanta esa visión a futuro. Pero mi pregunta concreta sería, ¿cómo hacerle para reinventarte constantemente y no caer en la tentación de buscar que la rentabilidad pase por encima de tus valores? Que la rentabilidad, por ejemplo, caiga en la tentación de olvidarnos de esa verdad que puede ser muy buena, pero al mismo tiempo tal vez no venda tanto como el sensacionalismo. ¿Qué nos podrías compartir en ese sentido? Sí, tienes mucha razón, Alberto. Una gran cantidad de medios de comunicación, y lo digo con mucho respeto, buscan la comercialización de sus productos. Para que un producto sea vendible por sí mismo, tiene que ser de calidad. Y yo partí de la siguiente premisa. Primero, no me voy por el número de seguidores ni el número de viewers o del número de personas. Eso no vende. Vende el impacto que genera lo que publicas y lo que dices. Lo que trasciende de tus dichos, porque se pueden convertir en hechos.
Mira, yo pudiera o pudiéramos generar notas, como bien lo dices, Alberto, sensacionalistas. Notas en donde tú puedes incluso dañar a una persona, a una institución, si no tiene los suficientes elementos. Y nosotros no lo hemos hecho así. El paso del tiempo nos ha ubicado en una posición aquí en Aguascalientes, incluso te puedo decir a nivel nacional, en donde tenemos liderazgo de opinión. Te puedo decir que hace un mes estuvieron aquí una televisora nacional para entrevistarme sobre temas que están aconteciendo en el estado, que fue publicado mañana, tarde y noche en las 2 estaciones de televisión que tienen, y generó un impacto en el estado tremendo. Entonces, nosotros atendemos más a la calidad de la información que logra trascender que lo que puede vender fútilmente. Hay personas que venden una nota que a veces no es cierta, pero ya lo dijeron y luego dicen, bueno, pues es que así era. No, lo que tiene, nuestro concepto es que para estar en el mercado, para permanecer, para existir y para coexistir con los demás, es que tú te finques tu propia calidad. Cuando alcanzas un nivel de calidad informativa, cuando alcanzas un nivel de prestigio, te van a buscar, necesariamente te va a buscar, buscar el lector, el televidente, el radioescucha, ellos te van a buscar y eso te va a hacer diferente a los demás. Nosotros siempre hemos querido ser diferentes, no ser uno más. Y nunca hemos comprometido la línea editorial con el posible anunciante. Jamás, jamás. Esas son 2 de nuestras premisas. Calidad informativa y no comprometer la línea editorial. Puede llegar un gobierno, un partido, un político a comprar espacio publicitario y yo le puedo difundir lo que el señor contrate, pero la línea editorial de la empresa, esa nunca la vamos a vender, jamás la vamos a vender. Y eso es lo que nos ha hecho diferentes y nos ha permitido estar en el mercado. Muchísimas gracias. En ese sentido, Rodolfo, yo te comento, alguna vez platicando con el maestro Chucho Gallegos me hablaba de, pueden ser más, pero me hablaban de 5 censuras. Primero, la censura que tienes conforme a las leyes. Después, la censura que tú tienes conforme a tu programa corporativo. Tercero, la censura, obviamente, de tu casa editorial. La otra censura que es en función a tus anunciantes. Y finalmente, la más importante quizás sea la autocensura. En este contexto te pregunto, ¿cuáles son los límites de Rodolfo Franco en su trabajo? ¿Hasta dónde llega? Ya nos dijiste que lo documentas y todo, pero independientemente de la documentada, de que te conste, de que lo investigues, ¿tú hasta dónde quieres llegar o hasta dónde llegas como persona y profesional? Bueno, la autocensura, quiero decirte que la autocensura es la más peligrosa, ¿eh? Sin duda. Esa es la más riesgosa de cualquier periodista. La de los clientes, esa no existe si tú tienes tu propia línea editorial. La autocensura es la más peligrosa y te les voy a narrar algo. La autocensura cuando tu vida está en peligro. Mira, yo he tenido diferentes situaciones de riesgo y cuando hablamos de los periodistas que han sido asesinados y que han sido agredidos, les quiero decir que yo en el 2008 sufrí un atentado y desde el 2008 a la fecha he estado protegido por diferentes instancias porque he estado en riesgo. Recientemente, en el año 2009, volví a tener una situación de riesgo y ha sido de tal magnitud que incluso me asignaron escoltas. Tengo servicio de escoltas, mi oficina, la casa que es de ustedes también, tiene servicio de vigilancia, la Guardia Nacional, etc. Entonces, el mayor riesgo que he tenido ha sido, les comento, hace 4 meses publiqué una información del Cártel Jalisco Nueva Generación. Vino a mi oficina una persona haciéndose pasar como, un abogado, y una vez que me muestra fotografías de mi esposa bajándose de su camioneta, acudiendo a un lugar, saliendo de la casa, entonces comprendí
que el riesgo ya no era el mío, que el riesgo se lo había trasladado a mi esposa. Dije, aquí no vale la pena seguir publicando este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque ya puse en riesgo a mi esposa. Y ahí les puedo decir, Alejandro, Alberto, que entró la autocensura. Y lo digo con mucha pena, pero los siguientes artículos que tenía preparados los tuve que omitir, porque ponía en riesgo a mi esposa. Ni siquiera la autocensura que he sufrido de los gobiernos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a mi favor en contra del gobierno de Aguascalientes por la censura que recibí. Pero esa es circunstancial, esta es la más grave. Yo digo que sí existe la libertad de prensa, sí le existe, con el límite que tiene tu propio derecho. Yo no puedo rebasar, mi libertad de expresión comienza cuando tu derecho, la mía termina cuando tu derecho comienza. Pero la autocensura es la más brutal de todas, porque lo estábamos comentando hace un momento, ¿cuántos periodistas han muerto? Y ya no es mi temor porque yo tengo escoltas y tengo protecciones de diferente manera. Mi esposa no la tiene. Y este cártel me observó, dijo, el punto débil es su esposa, no es él. Y me lo advirtieron. Y entonces, les digo con mucha tristeza, vino la autocensura y no he vuelto a publicar en este momento de las travesuras. Hoy se publicó una narcomanta del cártel Jalisco, aquí en Aguascalientes. La subimos, la publicamos porque está amenazando a un personaje público. Hasta ahí. No hicimos más comentarios. Aquí está la gráfica, aquí está la fotografía y ahí se acabó todo. Entonces, ese es el riesgo del periodismo, la autocensura. Wow, ¿cómo ves, Alberto? Es increíble. Mientras regresa el audio con Alberto, oye, Rodolfo, y dentro de esa autocensura te pregunto, ¿tú alguna vez has pensado estar, por ejemplo, en las conferencias mañaneras de presidencia? Y de ser así, ¿con qué carácter irías? ¿Con el carácter de subordinado o con el carácter de invitado o con el carácter objetivo del periodista que te caracteriza? Todo el carácter del periodista que inquiere, que pregunta, que cuestiona, porque el grueso de los compañeros que están ahí están a modo del presidente, hay que decirlo. Es lamentable, es terrible lo que sucede en esas conferencias matutinas. Son un show, yo le denomino el morning show. Eso es lo que está sucediendo con el presidente. Y esa es la función del periodista, cuestionar. Miren, los periodistas, haciendo una analogía, somos los que les ponen la luz a donde están las cosas obscuras, para que la gente vea lo que hay. En una habitación tú apagas la luz y nadie va a saber lo que hay, pero si prendes la luz corren las cucarachas, si vas a ver si hay un tiradero, si tendieron la cámara, si está bien organizada. Esa es la función del periodista, poner la luz en donde está la oscuridad. Y lo que está sucediendo lamentablemente en las conferencias matutinas es que son preguntas a modo, montadas y pactadas, y que te cuesta mucho trabajo acceder. Te lo digo porque yo estuve en Ciudad de México 1, 2, 3 días y no te dan el acceso tan fácilmente. Y como saben que vas de provincia, te dicen, pues cánsalo, dentro de 3 días, pasado, mañana. Y pues no vas a estar una semana ahí en una casa de campaña esperando a que te den la oportunidad. Pero sí podemos escribir. Mira, yo tengo la enorme fortuna que además de mi propio medio de comunicación, colaboro en una estación de radio que se escucha y se ve en 29 estados de la República Mexicana, y además escribo en un periódico. Ahí tengo otra caja de resonancia. Además de la página, que se puede ver en China, en Tailandia, en donde tú quieras, tenemos la caja de resonancia del programa de radio y el periódico. Y eso ayuda. Finalmente, si no es factible acudir a la conferencia matutina, pues cuando no te contestan, pues tú haces tu análisis y opinas de lo que está sucediendo en México, que por cierto las cosas no están bien. Y fíjate que yo creo que cuando inició este sexenio, no sé si compartas, Alberto, esta opinión, pero cuando empezó el sexenio, la conferencia mañanera o de las mañanas era un ejercicio periodístico impresionante.
Desafortunadamente, lo dijiste muy bien, este reality show o este talk show ha desafortunadamente distanciado la realidad de lo poco o mucha fantasía que se ve ahí, ¿no? Mejor dicho, es mucha fantasía. Son los otros datos. Los otros datos, pero que no son irrelevantes para todos. ¿Cómo ves, Alberto? Creo que hay problemas con el audio de Alberto, que no nos está escuchando, pero regreso contigo, Rodolfo. Otra de las cosas que también me llama mucho la atención es, dentro de todo esto, ¿a quién te toca admirar, Rodolfo? Porque tú sabes que normalmente cuando eres ingeniero dices, wow, quiero construir, quiero hacer esto. Cuando eres abogado dices, oye, los grandes maestros. Pero en este caso del periodismo, ¿con quién te ha tocado convivir que dices, wow, esto tiene elementos que me gustaría llevar a mi vida? Tienes muchísima razón, Alejandro. Cuando yo estudiaba ingeniería, un maestro me dijo, fíjese en el mejor de sus maestros, sígalo, imítelo, y cuando lo alcance, busque otra meta. En el mundo del periodismo, yo tuve la enorme fortuna de tener colaboradores en mi programa, colaboradores de talla nacional. Miguel Ángel Granados Chapa es uno de los periodistas, ya fallecido por cierto, es uno de los periodistas que más he admirado por su calidad de investigación, por su prosa, por su narrativa, por la veracidad de sus datos, por la sobriedad con la que escribía y sobre todo con algo que un día me dijo mientras comíamos en un restaurante de la Ciudad de México. Se llama denuedo, es decir, constancia, todos los días y todos los días es estar trabajando. Me decía, usted debe de estar enamorado de su profesión, de su oficio o de su actividad. Si no está enamorado, no lo va a sentir. Esas palabras se los puede decir Alejandro, Alberto, nunca se han ido de mi mente. Y Miguel Ángel Granados Chapa es un periodista al que siempre he admirado. Sin duda, uno de los mejores y que lamentablemente ya se fue. Desafortunadamente. Alberto, creo que estamos teniendo un poquito de problemas en el audio. Nada más confírmanos si nos escuchas bien. Creo que no está entrando la llamada de... Bueno, la voz de Alberto no está entrando como debía. Pero mientras hacen el ajuste en cabina, creo que ya estás. Alberto, ¿sí me escuchas? No, sigue. Sí, estoy escuchando yo, sí, escucho. Ya. Ahora sí, perdón. No sé qué quieras comentar, Alberto. Sí, bueno, pues hay varias cosas, es muy interesante. Digo, hablando, por ejemplo, de las mañaneras, yo comparto la opinión que tiene Rodolfo. Creo que ya es un ejercicio demasiado desgastante. Decía Cervantes, lo bueno si breve 2 veces bueno, y creo que aquí ya se ha caído en un desgaste, pero creo que va muy de la mano con algo que le escuché a un periodista, al que no recuerdo porque estaba yo manejando, cambié la estación, escuché brevemente y se cortó la señal, que en México nos encanta estar enterados, pero no nos gusta estar bien informados. O sea, nos encanta el chisme, nos encanta la sensación, pero en cuanto nos empiezan a dar datos duros, en cuanto nos empiezan a invitar a la reflexión, como que nos duele como pueblo la cabeza y preferimos cambiarle de canal o darle la vuelta a la página y ver otra sección, ¿no? Entonces coincido totalmente con Rodolfo. Y pues muchísimas gracias por compartir esas anécdotas, porque siempre he valorado mucho a la gente que comparte las experiencias, porque nos hacen vivir 2 veces en el mismo tiempo. Así es. Ahora, dentro de todo lo que estamos viendo y viviendo, yo les pregunto, ¿realmente cómo creen que nos esté viendo el mundo? Y me refiero a esto porque tuvimos dos foros internacionales en los últimos días brutales, donde México podría haber sido protagonista y realmente el papel que tomó fue mínimo. En un lado firmamos un protocolo, quizá para muchos en el último momento,
quizá forzados y quizá incongruentes con lo que se está pasando en México con respecto del programa Sembrando Vida o Tren Maya, etcétera, con algunas obras. Y por el otro lado estamos con los principales líderes económicos internacionales y resulta que el presidente no va, donde sí va el expresidente y obviamente el secretario de Relaciones Exteriores, pero no tenemos ese punch que deberíamos tener como país, ¿no? Otra de las cosas que llama mucho la atención es que en este congreso no asisten ni el presidente ruso ni el chino, y entonces uno pensaría que estamos siendo parte de este juego de países que de alguna manera están en contra de Estados Unidos, cuando Estados Unidos lo tuvimos hace 15 días aquí en México, más o menos, y que hablar que en un momento dado también estuvimos con todos los países de Latinoamérica prácticamente hace un mes, y entonces no se entiende realmente el liderazgo internacional. Por eso les pregunto, ¿cuál creen que sea realmente la opinión que tengan los demás países de México en estos momentos? Pues si me permites contestar, Alejandro, a mí me parece que va a ser de burla y de sarcasmo. Porque efectivamente la única manera de marcar territorio, como se dice coloquialmente, es acudiendo. O sea, no es a través de mandar a un propio a decirle lo que tú piensas o quieres decir. A ver, partamos primero, hagamos una breve análisis. El mundo está entrando en una debacle ambiental. Ese es un hecho. Los consumos de los derivados del petróleo están dañándonos, y eso no podemos decir que porque es una política neoliberal o porque si China genera más energía a través del carbón para poder generar un crecimiento económico, o porque si Rusia y China se están uniendo, inclusive junto con México, que no quiso firmar un protocolo para poder desgastar a Estados Unidos. El tema es la realidad mundial. De esa no nos podemos apartar. El mundo necesita acciones inmediatas para frenar el deterioro y frenar el deterioro ambiental y ese cambio climático que lo estamos viviendo. Este año fue de lluvias intensas, atípicas, derivado justamente de lo que estoy comentando. 1. 2. El presidente, la única opción que tiene para poder señalarle a los líderes del mundo lo que piensa, lo que quiere hacer y lo que dice es acudiendo a esa reunión y no a través de un segundo. Es como si yo te invito a mi casa a comer y tú me invitas y tú mandas a tu secretario o tu secretaria y me dice, pues sí, quería estar aquí, pero te vengo a decir tal o cual cosa. Es vergonzoso el papel que tenemos a nivel nacional. Y al inicio del programa, Alejandro, tú decías, los periodistas están siendo agredidos. Estamos en el último lugar de periodistas asesinados, agredidos. Estamos en el último lugar de los niveles de corrupción. Estamos en los peores niveles en este momento de pérdida de Estado, cuando las empresas generadoras de energía limpia, eólica, la solar, van a hacerle canceladas sus inversiones, mientras se va a reforzar el consumo del carbón o del combustóleo para generar energía, y estamos desdeñando las nuevas tecnologías. ¿Qué piensan en el mundo cuando te cancelan un aeropuerto que iba a ser de primer nivel? Pérdida de Estado de Derecho. ¿Qué piensan de un país en donde se han matado a más de 100,000 personas producto de la rivalidad entre bandas de la delincuencia organizada? ¿Qué piensan de un país que han muerto en cifras oficiales, en los datos de ellos, 300,000, pero que en los datos del INEGI llevamos más de 500,000? Exacto. ¿Qué opinan de un país que no quiere acatar las medidas de control del cambio climático? ¿Qué opinan de un país que dice que el feminismo fue inventado por los neoliberales para que no se dieran cuenta de los saqueos que estaban cometiendo? ¿Qué piensas de un presidente de un país que dice que los derechos de los animales o el cuidado del medio ambiente son producto de los capitalistas? ¿Cómo pueden estar pensando en otras latitudes de que este presidente se encuentra en su cabal, que su razón está perdida? Ese es lo vergonzoso de nuestro país, que habiendo tenido presidentes que
si bien no nos dieron demasiado lustre ni notoriedad, por lo menos no nos hundían en la vergüenza. Hoy México no tiene un lugar en el mundo, lamentablemente, como lo fue Adolfo López Mateos, cuando tuvo aquí al presidente de Estados Unidos y fue un evento de magnitud, o cuando López Portillo, por ejemplo, apoyó a los pueblos cubanos, a los guatemaltecos, a los nicaragüenses, defendiendo la libertad. ¿Qué podemos decir hoy cuando traemos a un presidente como Evo Morales, que ha destruido a su propio país y lo traen como un héroe, como si fuera El Salvador, o que traen al dictador venezolano? ¿Cómo podemos entender eso? Y sin embargo, le cierra las puertas a las personas que están pensando en la libertad, cuando están pensando que México debiera de cambiar de rumbo. Es triste, vergonzoso, la palabra sería vergonzoso el papel que está haciendo este gobierno de la Cuarta Transformación en el mundo. Sin duda, y nada más, aunado a ello, vamos a ir a hablar de combate a la corrupción, a la ONU, y entonces Imagínate, dices, ¿qué vamos a decir, no? Primero, estamos en el peor lugar. Y además tendríamos que ser honestos, ¿no? No mentir, no robar, pues entonces no sé de dónde, qué vamos a hablar. Será el speech más largo en silencio. Alberto, ¿qué nos comentas tú? Pues mira, justo ahorita que tocas el tema de la ONU, hoy en la mañana estaba revisando la página de la UNESCO, la página en español de la UNESCO, y menciona en su portada, obviamente está para todos los países latinoamericanos, todos los países hispanoparlantes, menciona tres periodistas asesinados, ¿no? Entonces, si queremos ir a la ONU a decir que todo está bien y que todo es, pues, como en el país de los cuentos, donde no hay nada que señalar y que vamos también, que no es ni siquiera necesario personalizarlo, sino podemos mandar un propio, como decía Rodolfo, pues es una pena, ¿no? Se menciona a Freddy López Arévalo, asesinado no muy lejos, no muy lejos en el tiempo, 28 de octubre, Alfredo López Cardoso, 29 de octubre, un poquito más atrás, Manuel González Reyes, 28 de septiembre, 3 periodistas en la página principal de la UNESCO, ¿no? Entonces, vamos a ir a la ONU a hablar de ello. En cuanto al otro tema, el tema de las energías limpias, ¿no? Un tema que creo que domino bastante bien en cuanto a las tecnologías automotrices. Todos los países están ya imponiéndole a las plantas armadoras, a las fábricas armadoras, la prohibición de sacar en Europa, ya después del 2025, vehículos de combustión interna. Si va a haber combustión interna, tienen que usar algo que no sea de derivados del petróleo. Estamos hablando de principalmente plantas de nitrógeno, de hidrógeno, y que las investigaciones vayan hacia allá. Y aquí le estamos apostando a esas energías que ya van de salida, ¿no? Y pues para mí, no sé, si yo escuchara que en otros países el encargado de producir la energía eléctrica diga que no va a utilizar la energía solar porque solamente tendríamos energía cuando haya días de sol y cuando no los haya no tendríamos, pues no sé cómo yo lo interpretaría. Pero aquí en México sí estoy hablando de que una de dos, o tenemos a alguien con una incompetencia tremenda, o alguien que está tan confiado de la ignorancia de las personas a las que les está hablando, que puede decir esas mentiras sin ningún problema y sin ninguna consecuencia. Y eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? ¿Cuál de las dos opciones y cuál de ellas es la menos mala, ¿no? Estamos hablando 3 personas que participamos en los medios de comunicación. Yo les pregunto, ¿qué necesitamos hacer para tratar de mostrar nuestra verdad? Ya no me refiero como individuos, sino como colectivo. ¿Qué podemos hacer, Rodolfo? Pues el principal problema, Alejandro, que tenemos es que el mexicano no le gusta ser gremial, el mexicano no le gusta estar unido. Cierto es que la naturaleza del ser humano es el egoísmo, pero cuando se habla de que agredieron a un periodista, cuando agredieron a otro, cuando despiden a uno, hace un momento lo decías, Alejandro, lo que está sucediendo en Notimex es vergonzoso, es terrible.
¿Qué es lo que necesitamos hacer? Unirnos, no existe otra manera. Mientras no estemos verdaderamente unidos, mientras no hagamos un pequeño colectivo y que se vayan sumando las voces, las expresiones, los pensamientos, siempre vamos a seguir igual, como gritos en el desierto de fulano, de sultano, y hasta ahí se va a quedar. Insisto, asociaciones de clubes de periodistas y asociaciones, ha habido muchos intentos y todos han tratado de ser cooptados justamente por el poder en turno. ¿Qué es lo que hacen? Dividirlos. Lo primero que se hace es buscar a uno de los periodistas y ofrecerle una propuesta, un convenio publicitario, deja de estar en esa asociación y lo hacen a un lado. Lo que tenemos que tener es la voluntad de unirnos, coincidir en los temas que queremos defender y que tenemos que alzar la voz. Y tercero, pues no prostituirnos, porque ese es el principal problema, que inmediatamente algunos se prostituyen. Y también entiendo que el dinero es parte sustantiva para la vida, porque pues la vida es muy bonita, la felicidad no es el dinero, pero pues sin dinero no hacemos nada. Y cuando tú quieres tener una libertad editorial y en tu empresa, cuando estás en los medios de comunicación, lo que tienes que hacer es un sano balance, un equilibrio de que tengas dos canastas, que la canasta que tenga más huevos sean los del sector empresarial, y si existe alguna publicidad gubernamental sea lo menos, de manera que si te levantan la canasta del gobierno, sigues viviendo porque tienes tus anunciantes de la iniciativa privada. Entonces, esa sería la premisa que tenemos que seguir quienes estamos en los medios de comunicación. Vivir más o vivir en su totalidad de tu anunciante privado y no del gobierno. Una vez que alcanzas ese nivel, te puedes asociar, te puedes unir, puedes sumar pensamientos, ideas, expresiones y hacerlas públicas. Si cada uno de nosotros publicamos lo mismo en nuestro medio, créemelo que el mensaje se multiplica. Pero para eso tenemos que estar unidos. Y la gran apuesta que hay en México, como lo dijo hace un momento Alberto, es uno, dirigirse a las personas tontas, ignorantes, desconocedoras de la materia ambiental. Igual no existe en este otro tema en el que estamos. ¿Sabes qué? Trata de atomizarlos, dividiéndolos. Si nos unimos y multiplicamos las voces, sí vamos a lograr impactar, utilizando un lenguaje sencillo, común, que verdaderamente comunique, y lo podemos lograr, ¿eh? Excelente, Rodolfo. Alberto, ¿qué nos comentarías? Pues la importancia, como dice Rodolfo, de que se escriba pensando que la gente es inteligente y no que la gente es ignorante. Y que si alguien tiene una ignorancia, que es nuestro deber tratar de aportar para precisamente ayudarle a salir de ese nivel. Digo, todos somos ignorantes en algún campo o en muchos campos y en muchos sentidos, y somos expertos en algo. Creo que algo que es básico es que nosotros, en lo que somos expertos, nos dediquemos a aportar. Les quiero compartir, yo en 2001 comencé a escribir en una revista, presenté una propuesta para escribir una revista para mecánicos sobre temas de desarrollo empresarial, y lo primero que me dijeron es que yo estaba loco, que los mecánicos no iban a leer y a lo más si lo que leían eran cómics. Pero yo recuerdo una publicidad de una revista, tal vez ustedes la recuerden, que decía, dicen que los mexicanos no leen, lo que pasa es que no tienen nada interesante que leer. Entonces, no hay contenido. Exacto. Exactamente. Entonces, yo traté siempre de hablar con palabras de centavo, sabiendo que hablar para microempresarios, tal vez para personas que tenían, pudiera ser tal vez un nivel de maestría o de doctorado, pero también muchos que tal vez ni siquiera habían acabado la primaria, y tratando de hablarles, sin caer en la vulgaridad, de temas elevados como planeación, desarrollo, análisis estructural, etcétera, con palabras que pudieran aportar. Y desde entonces lo he hecho, gracias a Dios, desde el 2001 hasta la fecha no he parado un solo mes de compartir en diferentes revistas, y ha habido personas que me han señalado que lo que se les ha escrito, que lo que se les ha compartido les ha funcionado, y entonces va uno aportando.
Entonces yo creo que la apuesta es hacia allá, no aprovecharse de la ignorancia de la gente o de las necesidades de chisme de la gente, sino buscar que la gente, si uno está, me gustó la analogía que decías, tienes un maestro, busca igualarlo y después subirlo. Para mí la capacitación, que fue un término que también mencionaste, Rodolfo, para mí la capacitación es ayúdale al que está por debajo de ti a llegar a tu nivel y después aviéntalo y agárralo de los pies cuando él suba para que tú subas con él. Te va a ayudar, claro, así es. Hay algo importante, si me permites, Alejandro, comentar, por favor, Rodolfo. Con relación a lo que dice Alberto. La mayoría de las personas piensan que el mecánico es un iletrado, es un inculto y es un ignorante. Si alguien tiene conocimientos, es un mecánico. Yo quisiera ver aquel que le dice al mecánico que dice, pues lo único que saben es poner el calendario de la chica, ya ven que ponen la chica en bikini en el taller. Ya quisiera ver yo una persona quitar las piezas de un vehículo, detectar la falla, volverlo a ensamblar y dejarlo funcionando. Son ingenieros sin título. Son personas, porque me consta y lo he visto, que se están documentando, porque los automóviles han tenido una evolución impresionante y aquellos que utilizaban la bujía, el platino, el condensador, cambiaron totalmente al encendido electrónico, al sistema de inyección, y sabes que los mecánicos se tuvieron que capacitar. Yo he visto a los mecánicos en sus computadoras consultando, porque hoy en día la tecnología les permite consultar, analizar. He visto a los mecánicos que les llega información, yo no sé si es de una refaccionaria, pero les llegan como boletines de actualización, y dices, caramba, pues este hombre sí está al día y sí está actualizado. Y tan es así que si le llevas un vehículo de la nueva generación, la mayoría los puede resolver. Entonces, sí es responsabilidad de nosotros también ayudar a formar, comunicar correctamente para que la persona lo sepa leer. Yo les decía al principio de la charla, contenido, básicamente, contenido. Eso es lo que se necesita en los medios de comunicación, en todos los ámbitos del ser humano, porque la información es como un abanico de colores. El amarillo tiene 50 tonalidades. Así es la información que debemos de tener en los medios de comunicación. Te especialistas en un tema, adelante. Tú te especializas en otro, adelante. Aprende a comunicarlo. Ese es todo el tema. Pues muchísimas gracias. Agradezco mucho las preguntas que nos ha hecho favor el público de mandar. Pasaré más tarde los comentarios a los ponentes, a nuestros amigos. Pero bueno, más que nada es agradecerles. Alberto, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido algo verdaderamente grato. Y nada más, antes de irme tenemos 3 minutos. Alberto, antes de despedirme con Rodolfo, nada más, si quieres decirme en tus propias palabras quién eres. Claro que sí. Soy un servidor de todos ustedes, compañero tuyo desde hace muchos años, ingeniero industrial, consultor de microempresas, capacitador, escritor por afición y también por vocación, pero sobre todo pues alguien que busca servirlos a todos ustedes. Perfecto. Rodolfo, te comento que has dejado una grata sensación en bueno, los dos, en las personas, pero muchos dicen que es admirable la manera como eres congruente entre lo que dices y lo que haces. Eso me están comentando. En tus propias palabras, ¿quién eres, Rodolfo? Pues es muy sencillo, yo lo resumo en la siguiente frase. Soy un ingeniero de profesión y un periodista de vocación. Entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma a lo que más me apasiona, el periodismo. Excelente. Pues bueno, muchas gracias a ustedes que nos han acompañado y sobre todo al público que nos ha seguido. Esto ha sido En tus propias palabras. Hasta la próxima. Wow MX.tv